Buenas tardes, yo soy la doctora Laura Correa Handley, soy médica, me dedico a las terapias complementarias, trabajo junto a mi colega y maestra, la doctora Lana Tacone. Nosotros hacemos acupuntura, medicina ortomolecular, terapia neural y homeopatía en distintas zonas de Capital y provincia de Buenos Aires. La idea era charlar con ustedes algunos puntos generales sobre la situación actual de salud. Como todos saben, a fines del año pasado, el brote de un virus llamado coronavirus COVID-19 comenzó a propagarse desde Wuhan hacia el resto del mundo y, como era esperable, llegó a nuestro país. Estadísticas sobran, están actualizadas minuto a minuto en la televisión y en otros medios, pero al momento que les grabo este audio en el mundo hay registrados aproximadamente unos 823.626 casos, de los cuales 40.598 han fallecido. En la Argentina hay 1.133 casos y 31 fallecidos. Estuve buscando algunas estadísticas sobre cuadros de gripe y neumonía del 2018 en el DEIS, que es la Dirección de Estadística de Información en Salud, y encontramos que hay 31.916 casos de pacientes fallecidos en 2018 por cuadros de gripe y neumonía, ¿sí? Versus los 31 fallecidos a la fecha. Obviamente recién empezamos con, con los momentos de frío y demás. Me parece importante que lo primero que tenemos que entender es qué es un virus. Los virus son agentes infecciosos que están compuestos por una estructura de tres partes, básicamente. En el interior tienen un fragmento de material genético que vendría a ser la receta con la que podemos formar más virus. Alrededor tiene una cápside, que es una capita de proteínas, que con esto ya podemos considerar un virus completo, ¿sí? Algunos, como es el caso del COVID-19, tienen una tercera estructura, que es una envoltura alrededor, que está formada por un pedacito de la membrana plasmática de una célula huésped, vamos a decir, de un humano o de quien fuera. Y esa pequeña envoltura está muy cargada de lípidos, de grasas, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen que lavar los platos en casa, me acabo de comer un tremendo asado y de repente tengo que lavar todo, lo que usamos nosotros para eliminar esa grasa es simplemente agua y jabón. En este caso sucede lo mismo, yo uso agua y jabón y esta envoltura lipídica cargada de grasa se saponifica, es decir, se destruye, se degrada mediante el uso del jabón, ¿sí? Esto me parece importante como para método de prevención. Estos virus son incapaces de reproducirse solos, esto es para todo virus, por lo que sí o sí tienen que ingresar a nuestro organismo y cumplir un ciclo. El virus ingresa, infecta cierto tipo de células, usa la maquinaria de replicación que tiene esa célula porque solito no puede dividirse, y produce nuevos virus que infectan a otras células y así sucesivamente hasta que cumple un ciclo en el que hace su pico y eventualmente hace su decrescendo. Va reduciendo la carga o la circulación del virus en el organismo de ese paciente. Todo esto muy dependiente del sistema inmunológico. ¿Cómo es que va a ingresar al cuerpo? Bueno, cada virus cambia, no es lo mismo el virus de la gripe que el virus de la hepatitis, ¿sí? Alrededor de esta envoltura que les había mencionado antes, tiene pequeñas proteínas que son marcadores, que son estructuras, que buscan, o en realidad que encuentran casualmente, porque yo me toco lo que fuera, una célula susceptible de infectarse. Por ejemplo, una célula de la vía respiratoria no es lo mismo que una célula del hígado, que sea cardíaca, que sea intestinal y demás. Esto permite la unión y el ingreso del virus a la célula para empezar a replicarse. En este caso, el COVID-19, si el virus contacta nuestra piel, no pasa nada, no va a suceder nada. En cambio, si yo me rasco la cara, la nariz, me inhalo el estornudo de mi compañero, nos metemos la viroma en la boca, que contiene pequeñas trazas de virus, entra por lo que vamos a llamar nosotros mucosas, que es la boca, el aparato respiratorio, toda la parte húmeda, ¿sí? De estas cavidades, los ojos y demás. Una vez que está dentro, durante unos días el paciente no siente absolutamente nada, recién se está empezando a replicar el virus y son las primeras copias. Esta etapa la podemos llamar asintomática, es decir, no tiene síntomas, no hay malestar, el paciente ni se entera que está teniendo el virus en su cuerpo. En ese caso reproduzco y lo elimino por saliva y demás y puedo contagiar a otros, pero no voy a tener síntomas. Si mi sistema inmune está intacto, estamos bien,
va a tratar de limitar esa reproducción cuando apenas se entera, apenas lo detecta y resuelve el cuadro y ni me enteré de lo que tuve. Eso es aproximadamente en el 80% de los pacientes, esto puede llegar a suceder así. Pero ¿qué pasa? Después tenemos los casos sintomáticos. Los sintomáticos son los que tienen síntomas. ¿Qué son síntomas? Y bueno, la tos seca, el dolor de garganta, el cansancio físico o signos como puede ser la fiebre, ¿sí? Si esto progresa, obviamente en los casos más graves se agrega la dificultad respiratoria. El abanico de los cuadros sintomáticos puede variar de leves, donde tengo tos seca, un poco de fiebre y se terminó ahí, moderados a graves. Los cuadros leves, el virus completa su ciclo, el paciente se recupera sin secuelas. Ahí es cuando nuestro sistema inmune está lo más apto posible para poder contenerlo y eliminarlo. En los cuadros graves ya pasa progresivamente a la dificultad respiratoria. En esos casos es donde sí se requiere asistencia hospitalaria, donde necesito medidas de soporte, oxígeno, donde necesito medicación. En este caso no hay un tratamiento específico para el virus, pero sí hay tratamientos que tratan de contener al paciente hasta que el ciclo del virus se completa y eventualmente el cuerpo lo pueda eliminar. Esto, como ustedes ya saben y se habla en todos lados, tiene que ver con pacientes que son mayores o que tienen condiciones previas de salud, obesidad, factores de riesgo cardiovasculares, enfermedad cardíaca, malformaciones y demás. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Por un lado, lo que estamos haciendo en la actualidad, el sistema de salud nos dice, bueno, aislémonos, evitemos la propagación del virus para que se propague lo más lento posible. Es decir, que en algún momento todos vamos a tener algún contacto con el virus. La idea es que sea esa propagación lo más lenta posible para que el sistema de salud pueda contener a los casos graves, ¿sí? No es lo mismo, por más que sea un porcentaje bajo, sería un 15%, vamos a decir, de los pacientes, no es lo mismo un 15% de 1000 personas que un 15% de 42 millones, ¿sí? Entonces la idea sería contenerlo de esa manera. Por eso es importante cumplir con las indicaciones del Ministerio de Salud. Las medidas de higiene ya las conocen y están a disposición en todos lados, pero refuerzo la idea esta de usar el agua con jabón. Evitemos esta histeria del alcohol en gel, ¿sí? Sirve para casos en los que yo no me puedo lavar las manos con cada contacto. Vamos a decir, manejo dinero. Bueno, no me puedo lavar las manos cada vez que toco el dinero si estoy atendiendo en una caja de forma rápida. Entonces uso alcohol en gel. Pero si no, si estoy en mi casa, voy a comprar y vuelvo, llego a casa, me lavo las manos. Esto sería ideal tomarlo como medida en general, para otras infecciones también. No es necesario jabones antibacteriales ni nada, porque realmente el agua y jabón elimina. De hecho, el agua solamente por el hecho de correr en las manos hace un efecto de barrido y eso también arrastra gérmenes, ¿sí? Así que bueno, lavarse las manos es lo ideal. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Bueno, en el tipo de terapias que manejamos, bueno, con mi compañera, que es lo que hacemos nosotras, se habla del concepto de terreno. ¿Qué vendría a ser el terreno? Bueno, el terreno sos vos, soy yo, mi pariente, mis pacientes, mi hermana, mis hijos, mis suegros, mi pareja. Es la situación que rodea a cada individuo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos rodea a nosotros? Bueno, hay una parte que es no modificable. Yo no puedo modificar la edad que tengo, no puedo modificar mis enfermedades preexistentes ni mis enfermedades de nacimiento, ¿sí? Lo ideal siempre es prevenir, no tener enfermedades que sí son prevenibles. Diabetes, hipertensión, obesidad son potencialmente evitables si uno lleva una dieta sana, ejercicio y demás. Hay unos factores que son genéticos y en esos casos son no modificables, pero no es el 100% de los pacientes que hay hoy por hoy con esas condiciones, ¿sí? Bien, hay algunos factores que sí son modificables. ¿Cuáles son? Bueno, la nutrición es fundamental. Estar gordito no significa estar bien nutrido, ¿sí? Aumentar el consumo de alimentos frescos y poco procesados es una manera de incorporar al organismo zinc, selenio, vitamina C, todo aquello que nos nutre, todos los complejos vitamínicos, que nos nutre y nos permite que nuestro sistema inmune esté en condiciones para poder enfrentar las situaciones externas. Tratar de evitar obviamente los productos empaquetados que tienen muchos químicos, conservantes y edulcorantes. ¿Sí? Todos estos elementos alteran la flora bacteriana. Nosotros tenemos bacterias en el intestino que son benéficas, son buenas, son las que nos permiten absorber algunos tipos de vitaminas
y son las que evitan que bacterias nocivas se reproduzcan en ese intestino, o sea que son necesarias, ¿sí? Así que esto es importante, evitar este tipo de productos muy procesados. Por otro lado, el consumo de medicamentos. La idea sería que el medicamento que yo tome sea el que me prescribió el médico, ¿sí? Hay mucha gente que por situaciones de salud tiene que tomar medicamentos y si son indicadas por su médico de cabecera son correctas, es la indicación y son las herramientas que tenemos para poder atender a nuestros pacientes. A veces sucede que la gente utiliza o que se medica, en vez de mandarnos a hacer natación para mejorar el estado de salud y evitar los dolores físicos, terminamos tomando analgésicos en exceso, corticoides, nos aplicamos esas inyecciones que tienen un montón de cosas y entre ellas corticoides, y que no necesariamente son fundamentales y que no son las únicas alternativas para trabajar el dolor, ¿sí? Esto sostenido en el tiempo realmente es totalmente contraproducente. Los corticoides a veces hasta se usan para cuadros alérgicos leves y la gente los toma como si fueran pastillitas de tic-tac, no sé. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la contracara de los corticoides? Los corticoides inhiben la respuesta del sistema inmunológico. Nosotros producimos corticoides en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay unas glándulas que se llaman suprarrenales, que son las que se encargan de producir estos corticoides. Los producen en situaciones particularmente de estrés. Cuando nosotros estamos bajo una situación de estrés, producimos estos corticoides endógenos. Y esto hace que inhiba una respuesta inmunológica. En general eso sucede cuando nos asustamos, entonces es transitorio, resuelvo la situación de temor, dejo de producir estos corticoides y me ayudó en el momento del estrés. Vamos a decir, en la época de las cavernas me ha tocado un oso, bueno, tenía que salir corriendo, la respuesta inmunológica no era la más importante en ese momento, libero todas estas sustancias y me concentro en que mejorar la función muscular, en ver más nítido y demás para poder estar alerta y salir corriendo o atacar. Hoy por hoy nos puede pasar, como ejemplo, cuando nos roban en la calle, lamentablemente, y nos exponemos a esta situación de temor. Automáticamente liberamos adrenalina, catecolaminas y demás, y nuestras suprarrenales también liberan estas sustancias endógenas. Pero cuando esto se sostiene en el tiempo, esto es lo que llamamos, digamos, la enfermedad por estrés. El paciente que está estresado, más allá de que tome o no tome corticoides, el que tiene estrés ambiental, eso es modificable. Es difícil de modificar, sí, porque tenemos que cambiar nuestro hábito de vida, pero es modificable, ¿sí? El estrés ambiental genera que estemos continuamente en una respuesta de lucha o huida. Entonces, continuamente nuestras suprarrenales produciendo hormona más no poder. Si esto se ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión durante las horas de trabajo, ¿sí? Excesiva situación de estrés. Entonces sí, tomo medicación para la presión, pero ¿por qué es que a mí me genera tanto estrés mi trabajo? ¿Sí? Todos sabemos que el trabajo es estresante, pero ¿qué me pasa a mí con respecto a eso? Bueno, nosotros en particular trabajamos con otros recursos, usamos homeopatía y acupuntura para que uno pueda aprender a manejar un poco mejor la situación de estrés ambiental. Pero hay muchas otras técnicas, no es la única forma, ¿sí? Uno puede hacer meditación, puede hacer yoga, tai chi, puede hacer terapia, la psicoterapia tratando de dar herramientas para aprender a manejar el estrés. Quiero hacer, no sé, salir a andar en bicicleta, algo que me libere y me desconecte. Bueno, espero más o menos que esto haya sido claro, porque a veces me voy un poco por las ramas. Pero bueno, para cerrar un poquito, algunas otras ideas para que ustedes tengan a mano como recurso dentro de las terapias naturales para utilizar. Primero y principal que los tratamientos naturales, si bien uno piensa que no hacen nada, que bueno, que son simplemente para mejorar los síntomas y no hay ningún problema, sí, son excelentes las terapias naturales. Pero también hay efectos adversos de las plantas y demás. Entonces, tiene que estar siempre guiado por algún terapeuta que conozca y maneje aquellas cosas que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Porque en internet hay un montón de información, pero a veces no detallan cierto tipo de situaciones. Les voy a poner un ejemplo justo para esta época, que es la equinacia. La equinacia es una planta que es excelente para reforzar el sistema inmunológico cuando uno está cursando un cuadro de gripe. Es muy buena. Mejora los síntomas, hace que el cuadro dure menos tiempo y refuerza nuestro sistema inmune.
Pero si yo la tomo durante más de 8 semanas, se comprueba que el sistema inmune empieza como a agotar su efecto. Entonces, si yo tomo la equinacia durante todos estos meses que van a empezar a hacer frío, probablemente de acá a 2 meses yo empiece a tener un efecto opuesto a lo que yo quiero. Entonces es importante que uno haga, si hace tratamiento con equinacia, hacerlo de forma intermitente, ¿sí? Este es uno de los ejemplos. Después tenemos los nutrientes. Nutrientes tenemos un montón, zinc, selenio son excelentes para la respuesta inmune. Yo les voy a mencionar dos en particular que son muy interesantes. Uno es la vitamina C, que eso es lo que nosotros utilizamos mucho en nuestro tratamiento. La vitamina C no solamente sirve para cuadros de gripe y durante el invierno, realmente es excelente para un montón de situaciones. Es un antioxidante sumamente potente. Se hicieron estudios en otros países que comprueban que la respuesta inflamatoria en casos graves de infección, que se llaman casos de sepsis, en donde la infección y el cuadro inflamatorio se hace generalizado en el organismo, se utilizaron megadosis de vitamina C de forma endovenosa, es decir, dosis mucho mayores que las que uno consumiría vía oral en cualquier momento de nuestra vida. Son superiores a las normales, son como tratamiento, como medicación, ¿sí? Eso se usaba de forma endovenosa y mostró que reducía los factores inflamatorios y mejoraba el cuadro general. Al reducir la respuesta inflamatoria, la sepsis empieza levemente a ser controlada, así que es excelente. Pero también lo podemos utilizar de forma preventiva como nutriente vía oral. Esto se utiliza a razón de 1 gramo por día en abundante agua y puede ir subiendo progresivamente, puedo tomar más de 1 gramo. Esto se pide en la farmacia como vitamina C pura o ácido ascórbico o ascorbato de sodio, se diluye en un vaso grande de agua y se toma una vez por día, si se puede 2 veces por día, mejor, de acuerdo a la tolerancia que ustedes tengan. Se puede seguir subiendo de acuerdo a cómo yo me aguanto intestinalmente esto, porque ¿qué me puede producir? Puede producir un poco de descompostura intestinal. Entonces, cuando empieza a pasar eso, empiezo a limitar la dosis de vitamina C. Por otro lado, hay otra vitamina muy interesante que es la vitamina D. La vitamina D, muchos pacientes mujeres que estén posmenopáusicas, quizás han tenido que tomar y se relaciona mucho con el metabolismo del hueso, ¿sí? Todas las osteoporosis y demás. Pero se está viendo que la vitamina D es fundamental en la respuesta inmunológica, ¿sí? Cada vez hay más trabajos que avalan esto. Y es muy frecuente encontrarla baja. Yo les digo incluso en pacientes que son jóvenes, que yo no me esperaba encontrarla baja a medida que empecé a solicitarla, empecé a ver que realmente sí, esto está bajo en la población general. Y esto se debe a que nos exponemos cada vez menos al sol, ¿sí? La vitamina D sube con la exposición al sol. Obviamente no me puedo exponer horas y horas, tampoco sirve, pero con 10 minutos de sol todos los días alcanza, ¿sí? Eh, Incluso los valores que marcan como mínimo los laboratorios a veces incluso no son suficientes para mejorar la respuesta inmune, así que también se puede suplementar vía oral. Bueno, como conclusión general, es importante mantener la calma, no entrar en pánico, no difundir información y videos y audios que no estén confirmados ni que estén avalados, para no generar miedo y ansiedad innecesarios, ¿sí? Así que bueno, espero haber colaborado un poquitito. Si tienen alguna duda o quieren ver algo más de información, nosotros vamos subiendo algo en las redes sociales, eh, pero me encantaría saber cuáles son las dudas de los pacientes. Así que nos pueden contactar vía Facebook o Instagram como Alternativa Médica BSAS. Y bueno, espero haberles dado una manito con esto. Un saludo a todos.